Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es martes 22 de febrero de 2022 y hoy tenemos aquí el cuarto episodio de la serie Linux, línea de comandos y computación científica. En el último episodio de esta serie, que fue el número 3, estuvimos explicando las posibilidades de que un sistema operativo Windows pudiera ejecutar cálculos en un supercomputador. Y todo esto venía de la pregunta que planteamos al final del episodio 2 de esta serie, donde comentábamos ventajas y desventajas de ejecutar cálculos en un supercomputador, ya sea desde Linux o Windows. Entonces, en el episodio 3 la respuesta fue para Windows, o la opinión, o la versión, o la situación. Y aquí en este episodio número 4 vamos a ver cómo sería desde Linux. Bien. Entonces, vamos a suponer, como ya hemos comentado antes, que ya hemos probado nosotros en nuestro equipo en local que nuestro ejecutable funciona, se ejecuta, y ya nuestro próximo objetivo es ejecutar ese cálculo en el supercomputador. Y nos podemos ir perfectamente, yo creo, a aquel ejemplo que comentamos del procesado de imágenes médicas. El mismo ejemplo que comentábamos en el episodio anterior, en el número 3, ¿vale? Donde tenemos que procesar 10.000 imágenes médicas y cada una de ellas tarda aproximadamente unas 5 horas en procesarse. Bien, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo cambian ahora las cosas? Pues en primer lugar, en el episodio anterior comentábamos que para que el sistema operativo Windows pueda hacer ese cálculo en el supercomputador es necesario tener una capa de software, un middleware, que permita que traduzca las órdenes desde Windows hasta el supercomputador, por decirlo de una manera abreviada. Pero en Linux las cosas cambian completamente. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Linux, primero, ya tiene una manera nativa de conectarse al supercomputador, ya dispone de todas las herramientas necesarias para poder hacerlo de una manera fácil a través, como comentamos antes, de la línea de comandos. Entonces, desde nuestra máquina Linux, aunque esto también lo podemos hacer desde una máquina Windows, ejecutaríamos un cliente SSH y nos conectaríamos por línea de comandos a ese supercomputador. El siguiente paso sería transferir todos los ficheros de entrada, todos esos ficheros de imágenes médicas que queremos procesar, los transferimos al supercomputador. Y para ello podemos utilizar una herramienta tal como FileZilla, entre muchas otras, que permiten hacer esto y que os dejé ya en las notas del programa de episodios anteriores, ¿vale? Bien, pues vamos a suponer que ya hemos transferido esos ficheros y entonces el siguiente paso es ejecutar pues todos esos cálculos. Esos, digamos, 10.000 cálculos, creo que habíamos convenido, 10.000 cálculos, cada uno va a tardar unas 5 horas. Entonces, en Windows lo hacíamos a través de ese middleware, aquí vamos a hacerlo a través de la línea de comandos. Y entonces aquí, digamos que tenemos que buscarnos un poco más la vida, o dicho de otra manera, tenemos que ser más explícitos en cuanto a la programación de lo que queremos hacer que en las herramientas anteriores de Windows. Pero todo es mucho más fácil y más potente, ya veréis. Para ello, primero tenemos que conocer de la existencia de lo que es un gestor de colas. En un supercomputador corriendo Linux tenemos una especie de orquestador, que es el gestor de colas, que va recibiendo información sobre los cálculos que se quieren realizar, que comúnmente en este lenguaje, en este contexto, en inglés se llaman jobs, trabajos.
va recibiendo información sobre todos esos trabajos y entonces el orquestador, en función de los privilegios del usuario que le ha enviado el trabajo, porque pueden haber usuarios que tengan más privilegios, otros con menos privilegios, le dará mayor o menor prioridad para que entre en la cola de proceso principal del sistema. Esa sería una de las primeras características importantes, la prioridad de cada uno pues de esos trabajos, ¿vale? Ese sería el primer punto. Luego el siguiente sería, una vez que el orquestador decide de que ese trabajo, ese job se ejecute, debe comprobar si existen partes libres en el sistema, nodos libres en el sistema donde poder lanzar esos trabajos. Obviamente, si el sistema está completamente lleno porque hay una gran cantidad de usuarios realizando cálculos, ese trabajo en el lenguaje del gestor de colas no entraría a ejecución, sino que permanecería encolado hasta que se produzca un cambio de situación y pueda entrar en proceso. Entonces, estaría en una cola de espera. Luego, cuando alguno de esos nodos se quede desocupado, entrará a procesarse y ahí estará, bueno, pues hasta que termine. También lo que puede pasar que ese job, cuando entre en un nodo, dependiendo de la política o la configuración de ese centro de supercomputación, es posible o no, todo depende, que comparta proceso en ese nodo con otros usuarios o no. Pero eso va a depender mucho de esa política del centro, ¿vale? Luego el orquestador estaría pendiente de que esos trabajos se terminen o no, y una vez se hubieran terminado, pues avisaría al usuario, o mejor dicho, pondría el estado del job como terminado, y ya entonces el usuario tendría que estar pendiente de recoger esos resultados y de procesarlos de manera conveniente. Bien, aquí he comentado que existe un orquestador, que existen un montón de cálculos que hay que realizar, que ese orquestador está pendiente de los privilegios, de que el supercomputador esté libre en alguna de sus partes para lanzar esos cálculos, pero nos ha faltado una cosa muy importante. Nos ha faltado explicar cómo el usuario, nosotros, además de haber transferido esos ficheros, los enviamos al orquestador. Esa parte es importante y no es obvia. Entonces, la solución lo voy a comentar a muy grandes rasgos. En otros capítulos ya lo comentaremos un poco más en detalle. Sería mediante scripts de Linux, scripts bash, scripts o guiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros en Linux escribimos una especie de recetas donde, imaginaos, nosotros tenemos esos 10.000 ficheros de imágenes médicas y están nombrados, por ejemplo, fichero 1, fichero 2, fichero 3, y luego tenemos que ejecutar el programa de análisis de imágenes. Contiene una línea de comando muy específica que sea, por ejemplo, !análisis, y luego vendrá a continuación el nombre del fichero input, que será fichero 1, fichero 2, etcétera. Entonces, esto lo que se haría un bucle sería que, ¿qué es un bucle para los que no lo conozcáis? Os lo podéis imaginar, es una variación de números, es un bucle que va dando vueltas y que iría llamando todo el rato a ese ejecutable, pero iría variando el input para que se hiciera primero análisis con el fichero 1, siguiente análisis con el fichero 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo que pasa, que la ventaja de los bucles es que en una o en dos o en muy pocas líneas de código podemos tener ahí un bucle funcionando, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, tendríamos un fichero de texto relativamente simple en este caso, donde lo que escribimos es en la sintaxis del bash de Linux. Lo que tendremos sería el bucle, que llamaría tantas veces como fuera necesario, que en este caso serían 10.000, a nuestro ejecutable, y que procesara todas esas imágenes, y luego además que
escribiera los resultados de cada una de ellas en un fichero determinado, cuyo nombre también tendría que estar relacionado normalmente con el fichero input. Es decir, si la imagen se llama imagen 1, el fichero de salida se podría llamar salida 1, etcétera, etcétera. Estas cosas que estoy comentando parecen obviedades, pero hay que tenerlas muy claras a la hora de escribir estos scripts de la manera más simple posible, pero para que sean también completamente funcionales. Entonces, no me quiero extender más, pero la idea sería que primero, como comentaba en el episodio anterior, estamos hablando de un cálculo muy costoso computacionalmente, pero que se puede descomponer muy fácilmente en estas unidades individuales, y entonces cada uno de esos jobs ejecutaría una llamada al ejecutable que analiza las imágenes con cada uno de esos ficheros de entrada, y eso lo procesaría pues esas 10.000 veces. Entonces nosotros de una tacada enviaríamos esos 10.000 jobs al orquestador, y el orquestador ya iría diciendo, bueno, pues ahora a ti, usuario, Horacio, te voy a permitir que entren 5 cálculos tuyos al supercomputador, a las unidades de proceso, a los nodos. Para el siguiente usuario voy a permitir 5, 50 o 100, dependiendo de los privilegios que tenga, etcétera, etcétera. Y tú, usuario, Horacio, tendrás que estar pendiente de que esos cálculos terminen mediante diferentes mecanismos. Entonces, un usuario en línea de comandos, no me voy a meter en la parte técnica en detalle, pero hay diversos comandos que te permiten hacer un seguimiento de el estado de la cola, en qué momento o en qué estado, mejor dicho, se encuentra tu ejecutable, tu cálculo para cada uno de esos 10.000 ficheros, si se está ejecutando o no, si está encolado o no, si ha terminado el proceso, etcétera, etcétera. Y claro, también lo puedes automatizar, también puedes hacer un script que esté pendiente de todo esto y que, por ejemplo, cuando hayan terminado de ejecutarse esos 10.000 procesos, que te envíe un correo electrónico y que te avise para que tú no tengas que estar pendiente de ello. Pero lo más importante de todo esto, no me he metido en la parte técnica porque esto es un podcast y todos estos detalles es más fácil verlos en pantalla, ¿no? Yo solo quería introducir las ideas, y la idea principal aquí es que aquí no hay que utilizar ningún middleware, no hay que utilizar ninguna capa de software intermedia, y nosotros, programando unos scripts que son relativamente fáciles de implementar, podemos tener una potencia bastante elevada a la hora de realizar todos estos cálculos tan complejos, todo porque el supercomputador está corriendo Linux, y además que eso permite una gran compatibilidad entre los scripts que estemos desarrollando. Pero es que luego además ese supercomputador que está corriendo ese gestor de colas es una abstracción importante que nos va a permitir que todos esos jobs, esos cálculos se ejecuten de una manera transparente a nosotros. Obviamente esto se puede complicar muchísimo más. Nosotros podríamos tener un control mayor sobre el gestor de colas si los administradores no lo permitieran, pero no me quiero meter más en detalle, y quiero que sobre todo se vea la idea principal de que mediante Linux y línea de comandos es una de las maneras ideales, a pesar de que tiene un coste intelectual un poco mayor, para poder controlar toda esta gran cantidad de cálculos en cómputo científico que queremos realizar. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido interesante, y nada, a ver si os interesa, y seguimos en otro episodio más tarde de esta serie. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.